Vamos a hablar esta noche sobre las hemorragias en odontología, ¿no? La clase está referida al manejo porque también va a estar inmerso el manejo automáticamente. No es para decirle como una charla académica, este es el manejo, porque la realidad es que no es así. Tenemos que revisar algo de fisiopatología, tenemos que revisar algo mucho de fisiología para poder entender por qué es que se producen las hemorragias, ¿no? Y diferenciar entre una hemorragia de origen vascular, una hemorragia, perdón, de origen capilar, perdón, o sea, una hemorragia intraósea, una hemorragia, qué sé yo, arterial, venosa, y cómo resolver esos problemas en la práctica clínica. Ahí vamos a ver, compartir también algunos tips, ¿no? Respecto al manejo general de las complicaciones. Pero empecemos por el principio, como se dice, ¿no? Recordemos cómo es que se produce la coagulación sanguínea. La sangre, ¿de qué cosa está compuesta? La sangre está compuesta de células, está compuesta por agua, ¿no? Que en conjunto se conoce con el nombre de sangre, ¿no? De estos elementos formes, algunos sirven básicamente para transportar el oxígeno y los elementos nutritivos, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que forman parte más bien de la respuesta humoral, ¿no? del paciente, para contrarrestar infecciones en caso que algún microorganismo ingrese a la sangre o a través de ella durante una cirugía. Y también tiene algo muy importante, las plaquetas, ¿no? Con esa dualidad que hemos descubierto, esa función dual que tienen las plaquetas, que no solamente son importantísimas para el proceso de hemostasia, ¿no? Para la hemostasia en general, sino también acá está, sino también como parte de la cicatrización de los tejidos, ¿no? Porque las plaquetas contienen, son los reservorios más importantes y variados de factores de crecimiento de todos los tejidos del cuerpo. La sangre está compuesta 55% de plasma, y la diferencia por otros elementos, proteínas, inmunoglobulinas, hormonas, ¿no? Y también las células de las cuales ya hemos hecho referencia, ¿no? La formación, se ha infiltrado esto. Las plaquetas entonces contienen dentro de su citoplasma eh, una variedad de factores de crecimiento derivados de las plaquetas, factores de crecimiento de transformación beta, y factores de crecimiento similares a la insulina y otros elementos que son el punto de partida para que el coágulo se convierta en músculo, ¿cómo se llama? En cartílago, en hueso, en piel, en vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Y cuando una plaqueta se adhiere a otra para formar el trombo y formar parte de la hemostasia, la plaqueta instantáneamente muere, ¿no? Y ahí abre su contenido citoplasmático y se inicia a la vez el proceso de cicatrización, ¿no? Acá vemos a la izquierda una microfotografía que dentro del círculo se observa claramente una plaqueta llena de gránulos, ¿no? ¿Qué son los gránulos? Los gránulos son justamente los factores de crecimiento de cuál estamos hablando. Y cuando la plaqueta se adhiere una a otra para formar el trombo, ¿no? Como se ve a la derecha, la plaqueta libera su contenido citoplasmático y muere, ¿no? Por eso se ve a la derecha lo que se llama una plaqueta degranulada, ¿no? La izquierda granulada y la derecha degranulada. Y para quienes son un poco más acuciosos y se acuerdan de la universidad donde nos enseñaban que las plaquetas tienen forma de disco aplanado, pues ahora sabemos que esa configuración espacial no es cierta, ¿no? Esta es lo que se considera la configuración espacial de una plaqueta. Al lado izquierdo, la plaqueta viva todavía antes de adherirse a otra para formar el trombo, y al lado derecho, lo que decía, una plaqueta que abrió su citoplasma sin un aspecto reticulado, estrellado, y que está liberando todo su contenido citoplasmático. Entonces, este punto de partida es muy importante, porque el tema de hoy es la hemorragia, ¿no? ¿Y qué cosa es la hemorragia? Tiene varias acepciones, tiene varios significados. Etimológicamente significa un sangrado violento, porque desde la época de los griegos, pues,
una hemorragia era un sangrado, pues, inmenso, ¿no? Un baño de sangre, como podría decir algún periodista. En cambio, ahora una hemorragia como concepto general es un concepto ya no etimológico, sino es un concepto médico y que para ello usamos otra definición, ¿no? Entonces, como definición médica, la hemorragia es la salida de sangre del aparato circulatorio provocado por la ruptura de algún vaso, sea por un accidente, sea por un trastorno, sea por una cirugía, en las cuales los tejidos pueden o no estar condicionados por factores sistémicos o por factores locales, ¿no? También tenemos, según su origen, la hemorragia puede ser interna, cuando sufrimos un golpe o cuando un colega, un dentista, aplica una anestesia infiltrativa frente al primero o segundo molar en el lado vestibular y tiene la equivocada costumbre de buscar que la punta de su aguja haga contacto con el hueso. Y como por ahí a veces hay un vaso, una arteria que se encarga de irrigar a la pared externa del seno maxilar, a veces la pared del hueso es muy delgada, la pared externa del seno maxilar es delgada, y la arteria sobresale por fuera del hueso. Ahí le metemos el pinchazo y se produce una hemorragia, pero tremenda, ¿no? Que origina o causa que se produzca un aumento, una hinchazón abrupta por la ruptura de un vaso sanguíneo. También puede haber un golpe seco, ¿no? Y se produce una hemorragia interna. O se puede producir una hemorragia interna cuando hemos terminado de hacer una cirugía de un tercer molar, por ejemplo, eh, y nosotros no hemos cohibido la hemorragia y se nos ocurre suturar y sellar completamente la herida. Hemos cerrado la cavidad, ¿no? Para que la sangre no salga por la boca. Sin embargo, internamente el sangrado continúa por algunos minutos hasta que el vaso se colapse. Entonces, la sangre sigue saliendo internamente, se sigue eh, acumulando debajo de los tejidos blandos y produce una hemorragia interna que como diagnóstico se conoce con el nombre de hematoma expansivo, ¿no? Una vez que se cohíbe la hemorragia y da lugar pues a otro tipo de problemas. La hemorragia externa es la más conocida, hay un accidente, hacemos una cirugía y ocurre un sangrado, ¿no? También tenemos hemorragia exteriorizada, ¿no? Cuando por alguna situación, a través de los orificios naturales que tenemos, puede eliminarse sangre como consecuencia de una hemorragia, por ejemplo, durante un vómito, ¿no? Después de un golpe en la nariz o algún trastorno que ocurra en los vasos sanguíneos capilares o venosos de la fosa nasal o hemorragias a través del recto, que se llama rectorragia, a través de la vagina, metrorragia, a través de la uretra, hematuria, y el oído, a través del oído es otorragia, ¿no? Entonces toma diferentes nombres de acuerdo al origen o a la zona anatómica en la cual se ha producido la hemorragia. Y de acuerdo al vaso que hemos lesionado, esto me parece más práctico, si la hemorragia, porque esta hemorragia, esta clasificación, según el vaso afectado, nos va a llevar más rápido al tratamiento de la hemorragia, que es lo que queremos cohibir. Si hay acá faltaría agregar, yo le agregaría una hemorragia intraósea, pero la hemorragia intraósea puede ser producida por la ruptura de una vena o una arteria, ¿no? Porque el hueso medular, ustedes recordarán, no tiene inervación, solamente tiene irrigación. Y ahí no hay capilares, solamente existen venas y arterias, ¿no? Ya va a depender del tamaño del vaso que hemos lesionado dentro del hueso al momento de hacer la cirugía, al momento de hacer la osteotomía, para que se produzca un mayor o menor sangrado, ¿no? La hemorragia capilar más bien es más frecuente en la piel, ¿no? O la hemorragia capilar es más frecuente de ser visible clínicamente en la mucosa, ¿no? O en alguna de las mucosas. Pero cuando hablamos de una cirugía abierta con osteotomía, hablamos generalmente de una hemorragia de tipo venoso o de tipo arterial, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia clínica en que la hemorragia arterial, debido a la presión sanguínea y la mayor elasticidad del vaso, hace que salga un chisguetazo, ¿no? Un chisguete? En cambio, la hemorragia venosa sale como como un sangrado en manto, pero abrupto. Es como abrir el caño, ¿no? Y para mí es más espectacular y más difícil de cohibir.
porque la hemorragia arterial, teniendo mayor volumen de sangre que sale a través de la arteria, todavía nos indica dónde es el punto de sangrado, dónde es el punto de ruptura del vaso. En cambio, en la hemorragia venosa a veces no podemos visualizar, ¿no? Y vamos a ver después cuál es el tratamiento para cada uno de estos problemas. Pero también tenemos que tener en cuenta, colegas, que cuando ya la hemorragia se produjo, ¿no? Eh, los, eh, la sangre queda acumulada en los tejidos y se visualiza como una mancha, ¿no? Una mancha que puede ser pequeña, puede ser de algunos centímetros, puede ser muy grande como la mitad de la cara, toda la cara, el cuello, qué sé yo, ¿no? Y para esto tenemos que recordar algo de semiología básica, ¿no? Y en semiología básica nosotros tenemos lo que se llama las lesiones elementales. Es decir, veo una lesión y veo si la lesión es plana, si es deprimida y o si es elevada, ¿no? En el caso de las lesiones hemorragíparas, o sea, originadas por causadas por una hemorragia, las lesiones generalmente son planas, ¿no? Y aparece una mancha que puede ser de color rojo al inicio, que pasa desapercibida, o que es confundida, ¿no? Con el traumatismo del tejido durante la cirugía, ¿no? Después esta mancha roja a los pocos minutos se vuelve azul o algunos minutos se vuelve azul porque en principio la sangre, la mancha, perdón, es roja porque tiene un alto contenido de hemoglobina y después de algunos minutos, ¿no? La hemoglobina se oxida y se desoxigena, perdón, y esa sangre desoxigenada toma un color azulado, ¿no? Por eso que la piel aparece con una mancha de color morado, ¿no? Y después de algunos días, ¿no? Dependiendo del tamaño de la hemorragia que se produjo, la pigmentación, ¿no? Se va a poner de color verde porque ya la hemoglobina desoxigenada, o sea, la carboxihemoglobina, se ha convertido en biliverdina. Entonces la piel aparece de color verde. Finalmente se produce un cambio de verde, de color verde a color amarillo, porque la biliverdina se convierte finalmente en bilirrubina, que es uno de los productos finales de degradación de la hemoglobina, ¿no? Y luego ya la mancha de color amarillo desaparece. Eso es más o menos, de manera general, algo de semiología básica. Eso es para hablar días enteros, para dictar cursos enteros sobre esto, pero no sé si tengan la paciencia para aguantar. Las lesiones, dentro de las lesiones planas, a veces usamos las palabras equimosis, ¿no? O hematoma, ¿no? Dependiendo del tamaño, dicen algunos semiólogos, ¿no? Entonces, cuando la lesión es pequeña, se le conoce con el nombre de petequia porque es puntiforme. Cuando es de mayor tamaño, un par de centímetros, equimosis, aunque no hay una medida milimétrica exacta. Y cuando es más grande, es hematoma, ¿no? Pero si vamos al término hematoma, ¿no? En realidad, desde el punto de vista de diagnóstico, el hematoma ya es el acúmulo de sangre debajo del tejido, pero es un acúmulo que aparece a la palpación de consistencia dura, ¿no? No digo que está duro como la mesa, no, duro en relación a la elasticidad normal del tejido. Y eso presupone, pues, que en esa zona el acúmulo de sangre es el mejor caldo de cultivo para que de pronto una bacteria ingrese y produzca una gran infección, ¿no? Porque lo que le agrada a la bacteria es el agar sangre, ¿no? Y ese el hematoma es un acúmulo de sangre en algún espacio aponeurótico, en un espacio anatómico de cualquier región de la cara, ¿no? De la cara o del cuerpo en general. Y acá vemos a la izquierda un gran hematoma, una paciente que tenía un hematoma en el labio, en el mentón, la extravasación sanguínea se extendió hacia el cuello, ¿no? Hubo un accidente. En la parte media vemos otra paciente que parece que tuviera pues una barra, ¿no? Porque esa es la ruta normal de absorción o distribución de las sustancias a nivel de ese espacio, ¿no? Es el cuadrilátero colector Chompré, ¿no? Vemos también otros tipos de lesiones equimóticas o hematomas desde el punto de vista semiológico, por si acaso me estoy hablando. No me estoy refiriendo al hematoma como diagnóstico patológico, que es otra cosa, que es una enfermedad, ¿no? Que está descrita en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Me estoy refiriendo al hematoma como lesión elemental, ¿no?
Acá vemos dos pacientes que tienen petequias, ¿no? En el lado derecho, unas petequias con unas equimosis en el paladar, que son consecuencias de que, son consecuencias de son hemorragias locales que forma parte de la fisiopatología o del cuadro clínico de una de las formas de leucemia, ¿no? Paciente que vino con esas petequias, esas manchas hemorrágicas o hemorragíparas en el paladar. Y en el lado izquierdo, las famosas petequias o lesiones puntiformes en el paladar, que eran características de algunos pacientes durante la época del COVID que desarrollaban trombosis en algunas zonas del cuerpo, ¿no? Acá también, en ambos casos, son otros dos pacientes, ¿no? Con COVID que desarrollaron esas famosas lesiones petequiales o petequias en el paladar. Son lesiones puntiformes. Al final son hemorragias locales, ¿no? Pero para hacer diagnóstico diferencial, porque el paciente se levanta un día, abre la boca y cree que tiene cosas, y va al dentista y dice, doctor, me han aparecido estas manchas, estas lesiones, no sé qué cosa tengo. Lo que pasa es que recién ha prestado atención de un problema que se llama telangiectasia. La telangiectasia es la dilatación permanente de un vaso sanguíneo, ¿no? Cuando esta telangiectasia daña o se hace presente en los vasos venosos, le llamamos varices, ¿no? Varicosidades si son pequeñas, varices si son más grandes. Entonces, que es bastante común en personas de avanzada edad. Miren, en este caso en el carrillo, otro en la base de la lengua. Acá vemos telangiectasias en el paladar, ¿no? Se ven como vasos sanguíneos, como culebritas, ¿no? Como serpientes, ¿no? Son dilataciones permanentes de los vasos sanguíneos, varicosidades, básicamente, en este caso en el velo del paladar, y aquí en el lado derecho, en el fondo, en la parte del carrillo, ¿no? Cercano a la cara vestibular de los dientes superiores. En este caso, pues son petequias en un paciente que tenía una enfermedad hereditaria cuyo nombre aparece abajo, enfermedad de Osler, ¿no? Osler-Weber-Rendu, pero es una enfermedad de Osler, que se caracteriza por telangiectasias en diferentes partes del cuerpo. Este es un paciente que tiene una telangiectasia. Ojo, la telangiectasia no tiene nada que ver con el traumatismo, no es una hemorragia. Es la dilatación permanente de un vaso sanguíneo. Y para quienes tengan inquietud, yo escribí este libro durante el COVID, ¿no? Y lo publiqué en físico un año después del COVID. Ya se agotó la edición, voy a ver si vamos a sacar otro más. Pero quienes tengan interés, por favor, yo tengo la versión digital, se las puedo entregar en forma gratuita para todos aquellos que en este momento me escriban al chat, ¿no? Escriben al chat, ponen su nombre, su teléfono, e inmediatamente el día de mañana, porque es muy tarde, mañana le vamos a compartir este libro, que es un atlas, ¿no? Básicamente es un atlas de diagnóstico clínico de las enfermedades faciales. Son más de 300 fotos las que contiene, ¿no? Y el que desea un poco de cirugía también, hay un capítulo sobre cirugía local, cirugía bucal, perdón, en las cuales hay algunos casos de hemorragia, que es un libro que escribí para la editorial Ripano de España, ya hace aproximadamente un poco más de 10 años, ¿no? Es un poco en las cosas que uno se dedica cuando tiene un poco más de tiempo, ¿no? Le saca provecho a los espacios muertos de trabajo. Entonces, el punto de partida del día de hoy es la formación del coágulo. Si se forma el coágulo, entonces, aleluya, no hay sangrado, hacemos una extracción dental y se formó el coágulo, ¿no? ¿Y cómo se forma el coágulo? El coágulo se forma de una manera muy sencilla. Por un lado, la cascada de la coagulación, que finalmente termina con la formación o la liberación, perdón, de una sustancia, una proteína llamada fibrina, y de otro lado, que en la cascada de la inflamación hay una COX-1, COX-2 y COX-3, son oxidaciones del ácido araquidónico. Finalmente, a través de la COX-1 un segmento en el cual se va a producir la liberación de una sustancia llamada tromboxano 2 que induce a que las plaquetas formen el trombo, ¿no? Y finalmente el trombo se llama tapón plaquetario. La suma de la fibrina, que viene como consecuencia de la cascada de la inflamación, y el tapón plaquetario, los dos en conjunto, forman el coágulo. Entonces, cuando el paciente tiene algún trastorno o toma algún medicamento que afecte la cascada de la coagulación, no se va a formar el coágulo. Pero por otro lado, si también sucede
que por algún trastorno, por algún medicamento, sustancias trombóticas como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, impiden que se forme adecuadamente el tapón plaquetario, entonces tampoco se produce el coágulo. Pero también hay situaciones en las cuales una infección severa, una sepsis severa, impide que se produzca la cascada de la coagulación. Eso está demostrado. Cuando existe sepsis severa, doctores, cuando se produce sepsis severa, no se produce la cascada de la coagulación, solo se produce la parte del trombo. Y esos trombos comienzan a circular por el torrente sanguíneo, taponan un vaso sanguíneo y si llegan a un vaso coronario del corazón, se produce un infarto agudo de miocardio y el paciente puede morir. O puede ocurrir, como sucede en una septicemia, en donde estos trombos, ¿no? Viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a las zonas distales del cuerpo, que son las manos y los pies. Se obstruyen los vasos sanguíneos de las zonas de las manos y los pies, que son las zonas terminales de irrigación, y al no haber irrigación se produce una necrosis de toda la mano, primero de los dedos, después de toda la mano, y abajo también en los pies. Y para evitar que el paciente muera, le tienen que amputar las manos y los pies. Eso lo sabemos desde hace muchos años. En el COVID, ¿por qué se morían en el COVID? No se morían por el COVID, se morían por trombosis. ¿Se acuerdan? Cuando la OMS dijo, nadie, ningún paciente con COVID, si fallece, no se puede velar. Y ojo, tienen que cremarlo, no deben de enterrarlo. Y dio una norma, una orden la OMS. Un grupo de investigadores italianos desobedecieron las órdenes o las recomendaciones de la OMS y ¿qué hicieron? Hicieron 32 autopsias. Y después de hacerle 32 la autopsia, perdón, a 32 cadáveres que habían fallecido supuestamente por COVID, concluyeron que los pacientes no murieron por COVID, murieron por trombosis, ¿no? Entonces, la historia cambió. Pero ese concepto de que la sepsis severa produce trombosis, o perdón, se impide la cascada, que se produzca la coagulación, la cascada de la coagulación, eso se conoce hace muchas décadas, ¿no? Sino que se habrán olvidado seguramente los médicos durante el COVID. ¿Y qué tenemos los dentistas, los odontólogos, ¿no? Dentista, odontólogo, estomatólogo, es lo mismo, ¿no? Me peino con la raya de la derecha, peino con la raya de la izquierda, pero sigo siendo la misma persona. Entonces, ¿qué ocurre en odontología? Hacemos una extracción dental, el alveolo dentario sufre una sepsis o es atacado por una bacteria y se produce una sepsis severa en el alveolo dentario y no se produce la cascada de la coagulación. Por tanto, lo que se produce es un trombo y no un coágulo. Y eso se llama alveolitis húmeda. ¿Y qué ocurre en la alveolitis húmeda? ¿Se acuerdan? Ocurre que el paciente viene supuestamente con un coagulazo, ¿no? Que se acompaña de sangrado. Uno dice macroscópicamente, ¿por qué sangra si hay un coágulo? Es que no hay un coágulo, hay un trombo. Por eso es que que la primera causa de hemorragia posexodoncia, ¿cuál es? La alveolitis húmeda. ¿Y cuál es el tratamiento de la alveolitis húmeda? Hay que cubetear, hay que limpiar para que se forme un nuevo coágulo. Este sí ya sin sepsis. Y eso se produce en pocos minutos. Terminamos el curetaje, no necesitamos ponerle pociones mágicas, sustancias mágicas, no, cureteamos, limpiamos y se forma un nuevo coágulo. Se acabó el problema de sangrado, ¿no? Por un lado, la coagulación, ¿no? Pasa por la producción, liberación secuencial de una serie de factores que el día de hoy no me voy a detener porque en principio yo no soy hematólogo, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que la primera causa de hemorragia posexodoncia es la alveolitis húmeda y no tiene que ver con trastornos de la coagulación. Por tanto, después de una extracción dental en la cual ocurre una hemorragia que sí sigue sangrando el paciente, lo peor que podemos hacer es colocarle esponjas hemostáticas, porque la causa no es un trastorno de la coagulación. La mayor probabilidad es una sepsis severa en el alveolo que se llama alveolitis húmeda. Entonces, eso es muy importante. No vamos a solucionar la hemorragia posexodoncia colocándole esponjitas, cosas, no. Lo que tenemos que hacer es buscar que se forme un nuevo coágulo. ¿Por qué? Porque el coágulo es el punto de partida para cualquier regeneración tisular de cualquier tejido y además el coágulo es el mejor apósito que tenemos, es el apósito natural por excelencia o por definición. Entonces, ya hemos dicho,
La cascada de la coagulación, por un lado, produce fibrina, la cascada de la inflamación dentro de varias de las funciones, una de ellas es liberar una sustancia llamada tromboxana 2 que permite que las plaquetas se unan, formen el trombo, y ese trombo, o sea, ese tapón plaquetario, se une a la fibrina y ambos forman el coágulo. Sí, pues doctor, eso está bien en teoría, pero cuando el paciente viene, ¿cómo puedo yo evaluar a mi paciente antes de realizar una cirugía para poder tomar las precauciones del caso? En primer lugar, debemos de pedir varios análisis, dentro de los cuales el tiempo de sangría es parte de la historia, ¿no? Y aún así, el tiempo de coagulación también es bastante relativo, porque solamente mide los factores extrínsecos, una parte de los factores extrínsecos de la coagulación, es decir, al paciente le pueden faltar factores intrínsecos de la coagulación y el tiempo de coagulación aparece normal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta dentro del perfil de coagulación, porque a veces, por diferentes razones, no indicamos el perfil de coagulación y no todos los laboratorios hacen este perfil de coagulación, que es un conjunto de análisis, ¿no? Tenemos que utilizar el tiempo más utilizado el tiempo de protrombina, ¿no? Otro es el tiempo de tromboplastina parcial, ¿no? Y podemos utilizar también el tiempo de coagulación como un análisis referente, básicamente, pero el tiempo de protrombina es el más importante. Si podemos indicar o hemos indicado un hemograma completo, pues prestaremos mayor atención al recuento plaquetario, ¿no? Y con esto ya tenemos una idea macro que nuestro paciente se encuentra dentro de un marco de normalidad y que no debería, ¿no? Que no debería haber algún problema de sangrado como consecuencia de un trastorno de la coagulación. De tal manera que si se presenta una hemorragia, descartamos esto, ¿no? Ese es básicamente el principio. Y otra cosa también importante es el índice internacional normalizado, que no es otra cosa más que hacer ¿cómo se llama? Una división, ¿no? Entre el valor del resultado del tiempo de protrombina que trae el paciente con el parámetro de normalidad en nuestro medio, que tiene como referencia el Ministerio de Salud, ¿no? Y eso nos va a permitir establecer el mayor o menor riesgo de sangrado potencial que podría, ojo, siempre incondicional, que podría tener nuestro paciente. Pero para esto, pues no vamos a usar todo el perfil de coagulación para una extracción simple, pero por lo menos un tipo de protrombina, si es que queremos hacer las cosas un poco con mayor seguridad para el paciente. Y este cuadro que se lo puedo compartir también, no voy a entrar en detalle, pero algunos problemas, algunas situaciones clínicas que pueden evidenciarse en el tiempo, en este examen que se llama tiempo de protrombina, o en tiempo de tromboplastina parcial, activadas en realidad es el término, en el tiempo de sangría y en el recuento de plaquetas. Es como me acuerdo cuando yo estaba terminando la universidad y un profesor, ¿no? Un doctor, ¿no? En el hospital, me dice, a ver, léame el hemograma de este paciente. Y yo comienzo a leer 20%, 30%, tal porcentaje. Oiga, me dice, yo no le he pedido que me lea los numeritos que dicen ahí. Lo que le estoy diciendo es que usted me lea el hemograma en relación al estatus sistémico del paciente. Este cuadro, uno de estos cuadros, ¿no? Porque no se trata de que el paciente nos traiga pues el resultado y le damos el porcentaje, el numerito, y fácil, ¿no? Porque ahí dice si está dentro del límite de normalidad o no, ¿no? Eso no es hacer examen clínico, ¿no? Eso no es actuar clínicamente. Y algunas preguntas que nos hacemos, ¿no? Para ver, por ejemplo, si el tiempo de sangría podría tener un impacto, digamos, o tener relación con la frecuencia de sangrado, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido ya descartado hace mucho tiempo, ¿no? No existe una correlación entre ambas situaciones. Hay algunos trastornos de la hemostasia durante la cirugía, sí. Y este es el enfoque de nuestra conferencia el día de hoy, ¿no? Vamos a repasar trastornos de la hemostasia debido a factores locales y cómo se solucionan, porque queremos saber cómo se solucionan, ¿no? Como la sepsis local, y hemos visto el cuadro más común en ontología, la uveitis húmeda, pero también algunas hemorragias que se producen durante el acto quirúrgico y cómo vamos a solucionar, ¿no? Pacientes que usan antiagregantes plaquetarios, antitrombóticos,
Pacientes que usan anticoagulantes, que es otra cosa. Algunas discrasias sanguíneas que la verdad son sumamente raras en el consultorio odontológico. Por eso les vuelvo a recalcar a los que están ingresando que lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ojo, lo que a nosotros nos interesa es el siguiente concepto. Más del 90% de las hemorragias por exodoncia son producidas por una alveolitis húmeda, ¿no? Eso es muy importante. Oh, disculpa, vamos a revisarlo también. Ah, son los nombres de los doctores del... Perfecto. Pensé que estaban haciendo preguntas en el chat. Les agradezco, doctores. Mañana temprano le vamos a pasar, o a partir del día de mañana, el libro que les he prometido, no se preocupe. Y luego ver algunas neoplasias malignas que tienen que ver con estos trastornos. Ya hemos hablado, ya me adelanté, ¿no? Sobre el, ¿cómo se llama? El uso de anticoagulantes en algunas coagulopatías en el 2019, porque ya se sabía pues que la sepsis severa, como repito, produce una alteración, un trastorno en en la cascada de la coagulación, ¿no? Y en odontología tenemos a la alveolitis húmeda, ¿no? Que es un trombo en realidad, porque no se produce la coagulación debido a una sepsis severa, ¿no? Y tiene tres presentaciones clínicas que personalmente ese es mi parámetro clínico, ¿no? Eso no está en los libros. Porque he visto que la alveolitis húmeda suele presentarse de tres maneras en la práctica odontológica. En uno hay un coágulo, entre comillas, porque, repito, es un trombo, y el paciente y el alveolo sigue sangrando, ¿no? Esa es la característica común de esta primera forma de presentación de la alveolitis húmeda. ¿Cuál es el problema de la alveolitis húmeda? Que si no la solucionamos lo más pronto posible, se puede convertir en una osteomielitis, ¿no? O cosas más graves. Entonces tenemos que cuidar de hacer el diagnóstico oportuno, ¿no? O diagnóstico oportuno de la alveolitis húmeda. Hacemos una extracción dental, todo queda bonito, y después el paciente dice, doctor, me sigue sangrando. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la herida, quitar los puntos, hacer un colgajo y separar el tejido tal cual haríamos con una cirugía de tercera molar. Si es que es la tercera molar, tenemos que volver a abrir todo. Abrimos todo, limpiamos el alveolo, lo lavamos, lo secamos, ¿no? Eliminamos todo el coágulo anterior y no es que mágicamente, sino que después de algunos minutos sí se produce ya la coagulación dentro del alveolo, ¿no? Y luego lo suturamos. O como este paciente, ¿no? Que vino, sí, pues vino una complicación y fue cerrando después ya la cavidad, después, y vino después de algunos días, ¿no? O esta paciente ya de algunos años, porque ya no usó la férula palatina después de extraer un canino, por ejemplo, en el paladar, ¿no? Antes sí utilizábamos la famosa férula, eso ya no se usa, ¿no? Entonces le coloqué, le hice la extracción, le coloqué la férula y después apareció, miren, con dolor, con malestar, saco la férula, un coágulo de color negro y comienza a sangrar, ¿no? Eso ya habían pasado varios días porque el paciente no viene. Entonces el coágulo que se retira es de color negro, putrefacto, maloliente, ¿no? Y que es consecuencia de una infección, una putrefacción del coágulo, una sepsis severa. Cureteamos, limpiamos y se acabó el problema. Y en este caso la lesión la cavidad, perdón, fue cerrando poco a poco porque faltaba tejido en el paladar y le quedó como secuela pues un defecto, ¿no? En el tejido blando. En este otro caso se hizo la extracción de un diente premolar, miren, y apareció este coágulo de color negro, hubo un sangrado pequeño, insignificante, dice, pero es pequeño, doctor, ¿cómo se llama el sangrado? Sí, pero sigue siendo una alveolitis húmeda y tenemos que limpiar. Porque si no, lo que suele ocurrir es que el paciente toma medicamentos, calma la molestia, deja de tomar el medicamento, sigue la molestia, vuelve el dolor, vuelve el hinchazón y así entramos en un círculo vicioso y esto puede terminar en el hospital por una osteomielitis o problemas mucho más graves, ¿no? Este paciente mío desarrolló un hematoma expansivo, ¿no? Tremendo, y la complicación fue que el hematoma se infectó, ¿ya? Se convirtió en una alveolitis húmeda. Hubo una hemorragia antes de ello, ¿no? Y que se extendió hasta la región pectoral inclusive, ¿no? Después hay otra presentación que se presenta, yo le he llamado hipercoágulo, quiere decir que es un trombo, como vuelvo a repetir, ¿no? Pero el trombo sale por fuera del alveolo. Con el caso anterior había sangrado. Ese puede sangrar como no, y puede ser inmensamente grande. Desgraciadamente no le tomé una foto una vez en la universidad, ¿no? Que el paciente tenía
un trombo, ¿no? Del tamaño de la mitad de la lengua. Era inmenso, ¿no? Y sangraba, lógicamente, ¿no? Entonces, el tratamiento de todo esto es el curetaje. Estos son dos caminos en el maxilar superior de Nadine, no tiene nada que ver con Nadine Heredia, por si acaso, y se produjo una complicación hemorrágica, ¿no? Al día siguiente, la noche, me llama la señora, la madrugada, dice, está sangrando mi hija, llévala al consultorio. La veo, está en estas condiciones. Esto es una alveolitis húmeda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle coagulantes? No. Anestesiar, abrir la herida, curetear y que se forme un nuevo coágulo y en este caso sí tengo que volver a suturar después de haber hecho la limpieza, ¿no? Recuerdo que esa paciente yo le había colocado injertos de hueso, todo se perdió, pero eso es lo de menos, lo principal era eliminar la infección. Miren este paciente, tercera molar inferior, hay un trombo que sobresale por fuera de la cavidad, ¿no? Sigue sangrando, ¿no? Pasan 2 días y sigue sangrando, doctor, sí, me sangra un poquito. No, 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 esto hay que curetearlo, ¿no? Hay que ser radical, en este caso, sí, con este caso. Otro caso le he puesto Raúl, pues no registré el nombre, ¿no? Y aquí vemos una complicación infecciosa, es una alveolitis húmeda. También hay una necrosis del tejido blando, hay una exposición del hueso. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto progrese? Anestesiar, curetear y limpiar. Doctor, ¿y si no me alcanza el tejido, le hago un nuevo colgajo? No. Lo que tienes que hacer, si no te alcanza el colgajo, es limpiar, dejar todo limpio y luego colocarle un apósito quirúrgico. El mejor, el más rápido, el más sencillo es preparar eugenato de zinc en forma de pasta, en forma de jalea, perdón, y luego como una mayonesa, y luego embadurnar una gasa y colocarla dentro de la cavidad para que la cavidad vaya cerrando poco a poco en una técnica que se llama el cierre diferido, ¿no? Y logramos así solucionar el problema. En este caso no solamente ya había un coágulo, un trombo, perdón, necrótico, sino ya había drenaje de pus, ¿no? Se había infectado con un grupo de bacterias seguramente aerobias. Y digo supongo porque en estas situaciones es difícil tomar una muestra correcta y confiable, perdón, como para mandar al laboratorio microbiológico y saber cuál es la bacteria que está produciendo el problema. Esta chica tiene un hematoma posoperatorio, ¿no? Ha venido los 3, 4 días, hay un hematoma, pero además sigue sangrando a través de la herida. Doctor, pero ¿es poquito que muerda la gasa? No, hay que abrirlo, hay que limpiar y hay que dejarlo completamente limpio. Es la mejor forma de solucionar el problema. Si no limpiamos este coágulo negro putrefacto, de nada va a servir ningún tratamiento antibiótico. Esta es una chica que también desarrolló primero un hematoma y después, y paralelamente, simultáneamente con eso, una alveolitis húmeda. Miren que la cara está hinchada, está en el color verde y morado, es un hematoma que se ha infectado. Y la tercera forma de alveolitis húmeda que he encontrado desde el punto de vista clínico es lo que yo le he llamado cicatrización tórpida. La palabra tórpida viene de torpe, ¿no? Significa que la herida en la boca después de la extracción ha cerrado, ¿no? Se ha producido ya la cicatrización, pero cuando palpamos, ¿no? Con el dedo nomás, la zona donde se hizo la extracción, que ya la herida está cerrada, el paciente salta y dice, me sigue doliendo. No es un dolor terrible, solamente cuando me lo toco. Tienes que volver a abrir, ¿no? Hacer el colgajo nuevamente y limpiar ese coágulo. Porque lo que podría ocurrir primero es que la infección se vaya a los tejidos blandos y la cara se hinche, número uno. Y número dos, si eso no se supera, no se mejora, no se resuelve, entonces lo que va a pasar es que puede ocurrir una osteomielitis, ¿no? Tenemos un paciente, miren, tenía una herida en la boca, habían varios días, como 10 días que habían pasado y le seguía doliendo en ese sitio, ¿no? Se ve que la herida ya está en proceso de cicatrización, ya está en proceso de no, pero no. Esto hay, doctores, hay que limpiarlo. Se hizo la limpieza bajo anestesia local, la causa de la pérdida del diente era una periodontitis avanzada, por eso que la herida se había infectado. Se limpió, le pude colocar algunos puntos y se acabó el sangrado, se acabó perdón, el dolor y todo volvió a la normalidad, ¿no? Entonces, esa es la tercera forma de presentación clínica de una alveolitis húmeda. Acá ven un paciente, Juan, me consulta desde México, un doctor Juan me consulta desde México, ¿no? Hace algunos años no había WhatsApp, ¿no? Me preguntó por correo electrónico. Y me envía esas fotos y me dice, doctor, la herida está cerrando, pero el paciente le sigue doliendo. No se hinchaba la cara, eso es una alveolitis húmeda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me sugiere?
Haz pon anestesia, haz una limpieza quirúrgica, lo vuelves a suturar y se acabó. Y después, por favor, para tener el conocimiento, me pegas un nuevo correo electrónico y me dices si eso fue suficiente. Y efectivamente fue suficiente para el paciente. El caso de esta paciente es diferente, ¿no? Después de la extracción sufrió una hemorragia, una alveolitis húmeda. Según lo que cuenta la paciente, a mediados del mes de diciembre, no de este año, es un paciente de hace algunos años. A mediados de diciembre le hicieron la extracción de la tercera molar, la pieza 3.8, sangró. El colega, desde una perspectiva, me parece un poco teórica, muy teórica, le dio coagulantes, como los coagulantes para el sangrado. Pasaron 4 o 5 días, volvió a sangrar. Es una alveolitis húmeda. Le volvió a dar coagulantes. Calmó la hemorragia. Pasaron 3 semanas, otra vez. Yo la conocí a fines de enero que me fue a buscar a la clínica, ¿no? O sea, después de un mes y medio. La veo, comenzó nuevamente el sangrado. Pero ella ya maliciaba y había ido a otro doctor, que fue, es mi amigo, ¿no? No el primero, sino el segundo, es mi amigo, y me envía el paciente para verlo. Yo iba a viajar al día siguiente a Brasil, me acuerdo, ¿no? Pero ya con la panorámica que veo, ya tengo el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Miren, no hay alveolo dentario. ¿Cuánto tiempo tarda en borrarse el alveolo dentario? 6 meses, o 5 meses en un joven. Pero en un mes y medio no se puede borrar así el alveolo. Lo que esta paciente tiene ya es una osteomielitis. Pregunta, ¿le sirvió de algo el coagulante? No, porque la causa, como repito, la primera causa de hemorragia posexuoncia, ¿cuál es? La alveolitis húmeda. Debió de haber puesto anestesia, un curetaje y se habría terminado. Y esta paciente yo la tuve que ir a algún hospital porque yo no la podía atender, ya me iba de viaje, ¿no? Y vamos a ver, acá está su tomografía. Sí, efectivamente. Es una osteomielitis canta. Hay fragmentos de hueso. No son pedazos, fragmentos de hueso que le ha dejado el doctor que le hizo la extracción, no. Son secuestros óseos porque se trata de una infección osteomielítica. Algunos pacientes toman medicamentos, ¿no? Y no queremos que sangre. Tradicionalmente nosotros recurrimos como interconsulta a su médico, sea el hematólogo, sea el médico internista, sea su médico de cabecera, para que nos dé alguna sugerencia, o el cardiólogo, si es que es el quien le ha recomendado, ¿cómo se llama? El ácido acetilsalicílico o algún medicamento lo que están ustedes viendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener una extracción sin riesgo de sangrado. Y lo tradicional era, pues, es decir, el médico nos suspendía 2, 3, 4 días el medicamento y luego hacíamos la extracción supuestamente mejor, ¿no? Y continuamos con el tratamiento. Y después continúa con su medicación prescrita por el médico. Bueno, pues algunos esos conceptos han cambiado, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice, si existe relación entre el uso de la aspirina o el efecto de la aspirina en el sangrado, ¿no? Quiere decir que si suspendemos a un grupo de pacientes la medicación, disminuye la incidencia de sangrado. Y después de ese trabajo de investigación, encontró que no había una diferencia significativa. Quiere decir que ya actualmente no se estila, no se recomienda suspender la medicación antitrombótica. Antitrombótica es una cosa, anticoagulante es otra. Antitrombótica, porque la incidencia de hemorragias no aumenta ni disminuye, ¿no? Con la suspensión de estos medicamentos, ¿no? Pero de todas maneras, eso no quita, eso no obvia que siempre hagamos la interconsulta con su médico para que él nos dé recomendaciones, ¿no? El médico dice, no hay problema que siga tomando el medicamento, eso es lo que va a ocurrir si el médico está actualizado, que es en el 99.9% de los casos, igual que nosotros los dentistas, y vamos a hacer la cirugía de la misma manera como lo hacemos siempre y no va a ocurrir más problemas o menos problemas. Es decir, si el paciente sufre una hemorragia, no se le puede atribuir a la ingesta de este medicamento en particular, ¿no? Entonces, lo que encontraron en los diferentes grupos, ¿no? Es que efectivamente la incidencia de hemorragia no variaba en aquellos pacientes o aquellos grupos en donde suspendían el medicamento.
Luego tenemos el uso de anticoagulantes, esa es otra cosa, ¿no? Heparina, warfarina u otros medicamentos, ¿no? Porque ya los médicos no usan necesariamente heparina o warfarina, sino otros medicamentos que están aquí indicados para que ustedes sepan, ¿no? Cuando el paciente dice, estoy tomando esto, dice, ah, no hay heparina, no hay warfarina, no hay problema, no, pero toma pues un anticoagulante de segunda generación, como se les conoce, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado como conocimiento general, ¿no? Ahora, acá tampoco existe, acá sí hay un trastorno de la coagulación y acá sí puede haber hemorragia. El problema es que cuando le suspenden el medicamento anticoagulante, el riesgo continúa. Ese es el problema. Le suspendemos o el médico nos recomienda suspender el medicamento 2 días, 3 días, pero la hemorragia es la misma. O sea, el riesgo es el mismo. Se suspenda o no se suspende el medicamento porque ya el organismo ya no es capaz de producir la cascada de la coagulación en condiciones normales, ¿no? Y habrá motivo para poder conversar cuáles son esas condiciones, ¿no? Y acá vemos, este cuadro es interesante, he destacado el destaque de color verde, naranja y celeste, lo he puesto yo para poder entender mejor este cuadro, que hay algunos medicamentos que interfieren con determinados factores de la población. Este es un tema de cultura general porque nosotros no vamos a manejar esto. Es un error, personalmente pienso, de repente yo estoy equivocado, que nosotros hagamos el manejo de estos pacientes. El manejo de estos pacientes, me parece, debe ser por parte del médico, el médico cirujano. Nosotros tenemos que cumplir con la interconsulta, ¿no? Porque nosotros podemos conocer muchas cosas de estas, pero nosotros no estamos autorizados para hacer el manejo de todos esos trastornos, ¿no? Es algo parecido a diagnosticar que se llama, a ver, una neuralgia del trigémino. La podemos diagnosticar, pero no nos corresponde el manejo. El manejo es pues, un manejo sistémico. Entonces, hay que entender bien esa línea, ¿no? Yo, ¿no? Es una opinión de un humilde servidor. Y acá en este cuadro, algunas reacciones adversas, bueno, eso es cultura general, no tiene que ver directamente con esto, pero sí, la heparina y warfarina pueden tener trastornos como cualquier medicamento y producir cuadros alérgicos. Ahora, nosotros podemos mejorar la coagulación, vamos a decirlo así, disculpen el término, el proceso de coagulación con vitamina K. Difícil, ¿no? Difícil. En todo caso, nosotros tendríamos que recurrir a un hematólogo para que identifique qué factor de la coagulación es el que está alterado y de qué manera nosotros podemos mejorar las condiciones para que se produzca la coagulación, ¿no? Lo que sí es otra cosa que durante la extracción dental o durante el colgajo podamos lesionar vasos sanguíneos del tejido blando. Y lo que ocurre es que en unos pacientes, en unas patologías como por ejemplo la diabetes tipo 2, ¿no? Y hay otras enfermedades también, parte de la fisiopatología es la falta de elasticidad de los vasos sanguíneos por una deficiencia en la formación, en la producción, perdón, de colágeno. Entonces el vaso sanguíneo no tiene la misma elasticidad, son frágiles y se rompen fácilmente. Entonces cualquier cirugía de pequeña envergadura termina con un gran hematoma, ¿no? O una equimosis. Eso sí lo podemos mejorar nosotros con el uso de sustancias o agentes antioxidantes, ¿no? Como la vitamina C, que es uno de los más utilizados, ¿no? Otro también es el magnesio de Pérez Alvela, ¿no? Pero eso produce una mejora todavía en términos de varios meses. Este cuadro este cuadro, perdón, nos está mostrando si el tiempo de en qué caso el tiempo de tromboplastina parcial puede identificar algunos trastornos durante la extracción, ¿no? Tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial están considerados como de alta confiabilidad para poder detectar muchos, no digo la mayoría, ¿no? Muchos trastornos de la coagulación y algunos factores, perdón, de la coagulación que podrían ser detectados en estos estudios clínicos, ¿no? El tiempo, vuelvo a repetir, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Este cuadro es el riesgo de sangrado postoperatorio después de una extracción dental en pacientes con tratamiento antitrombótico, ¿no? Acá también igual
Los resultados y la conclusión es que la suspensión de estos medicamentos, o perdón, el uso de esos medicamentos no aumenta la incidencia de hemorragia postoperatoria. En otras palabras, si lo usa o lo suspende, la hemorragia se puede producir igualmente si hay otras condiciones locales que favorezcan a la hemorragia después de la extracción dental, ¿no? Que no se pueden atribuir a estos medicamentos. Y aquí me estaba olvidando, ¿no? La manera en la cual localmente podríamos, ¿no? Mejorar, ¿no? O disminuir el riesgo usando algunas de las sustancias que ya están conocidas en el medio, ¿no? Yo no comparto personalmente este criterio, ¿no? Le digo por qué, no digo que yo tenga autoridad para decir si esto es cierto o no es cierto. Yo tengo un principio que es que el coágulo es el mejor apósito por excelencia, ¿no? El coágulo es la apósito natural por excelencia. Cualquier cosa que le echemos al coágulo o le agreguemos al coágulo va a distorsionar el proceso de cicatrización. Por tanto, deberíamos, y es una sugerencia, deberíamos usar estas sustancias, estas esponjas, solo en aquellos casos en los cuales hay evidencia de hemorragia, por ejemplo, intraósea. Es inevitable, ¿no? Nos va a ayudar. Doctor, ¿pero nos va a retrasar la cicatrización del tejido? Sí, pero aquí el riesgo mayor es de sangrado, porque puede ocurrir, ¿no? Ocurre que hemos terminado de hacer la cirugía, hemos extraído el diente retenido y continúa un sangrado en manto, ¿no? Que proviene del trabéculo óseo. Eso yo prefiero cohibirlo con el vasoconstrictor de la anestesia, ¿no? O si hubiese mayor envergadura, mayor volumen de sangrado con una gasa por presión, o sea, una compresa de gasa, pero también podrían utilizar algunas de estas esponjas. Pero si el paciente no presenta hemorragia, ya cohibió la hemorragia, ¿para qué le vamos a echar estas cosas? Es un criterio que yo tengo y que, bueno, cada uno tomará su mejor decisión, ¿no? Vamos a pasar a la parte clínica. No se olviden que todos los pacientes que toman estos fármacos que hemos mencionado, antitrombóticos y anticoagulantes, deben ser manejados mediante una interconsulta. Pero doctor, si usted está diciendo que no hay ningún problema, ¿por qué vamos a hacer la interconsulta? Por ética y por responsabilidad legal, ¿no? Entonces tenemos que cumplir nosotros con hacer la interconsulta. Nosotros no podemos suspender ningún medicamento que el paciente esté tomando por razones sistémicas, pero tampoco podemos asumir que porque no hay ningún trastorno me voy de largo. Siempre hay que cuidarnos las espaldas, doctores. Siempre hay que tener cuidado. Porque cuando ocurre algo, lo que primero que piensa el paciente o su familia es, ¿y por qué no le dieron tal medicamento o por qué no hicieron tal análisis o por qué no le hicieron la interconsulta? De repente a mi familiar no le pasaba nada. Hay que tener cuidado. Tener en cuenta, como repito, que no es el numerito, sino la interpretación de todo el conjunto lo que nos va a dar un perfil del estatus sistémico del paciente. Y la interconsulta debe ser respondida o en el mismo papel o en otro documento, pero tiene que ser respondida. O sea, no es solamente que ya le indiqué, no, ya cumplí. No, lo que tengo que hacer es esperar que el médico me responda y me dé alguna sugerencia para mejor manejo del paciente. Lo que él me indique, yo tengo que cumplir, ¿no? Ahí no hay opción. Y algunas condiciones sistémicas que cursan con trastorno de la coagulación, pero no son todos los días, doctores. O sea, no hay que ver fantasmas tampoco, pero sí hay que tener una cultura general para poder identificar esas lesiones pequeñas que le dije anteriormente y que nos pueden indicar que hay un trastorno importante, sea en la coagulación o en la hemostasia en general. Miren, esta lesión ya no es, no es petequial, eso ya es una equimosis, ¿no? Tanto en el labio como en la parte interna, ver la mucosa conjuntival, ese es, igual que la lengua, es el espejo del alma, ¿no? Para identificar si hay un cambio en la coloración que nos puede indicar algún trastorno hematopoyético. Vemos algo raro, no sé qué cosa, doctor, lo veo diferente, es amarillo, es rojo, interconsulta, derívalo, que lo vea el médico internista, ¿no? No te arriesgues. Ven, petequias en la lengua, aparte de que hay una
falta de higiene, hay un sangrado, hay una hemorragia a través de todas las encías, ¿no? Eso no es por la enfermedad periodontal, eso es por una enfermedad sistémica. Eres un paciente que vimos al inicio, ¿no?, de la conferencia, un paciente que viene con diagnóstico de leucemia y viene con lesiones en el paladar, ¿no? Es una paciente que vino al consultorio, el aspecto de la cara no me parece adecuado, el color de la piel no es correcto, es una señora trigueña, de descendencia andina, no debería tener una piel media amarillenta como se le ve aquí, ¿no? Si yo bajo la conjuntiva la veo pálida, eso no es normal, eso no debe ser blanco. Esta paciente está perdiendo sangre por algún lado, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Investigar yo no es mi chamba, ¿no es cierto? No es mi responsabilidad. Vaya donde el médico para que vea cuál es la razón por la cual y cuál es el sitio por el cual, el lugar por el cual está perdiendo la sangre. Y una vez que le vi la conjuntiva, ¿no?, le dije, y señora, ¿y usted no tiene un problema de sangrado? A revisarla, ¿no? Porque ella vino, me acuerdo, ella vino por un sangrado de las encías, ¿no? Por eso vino. Y dice, sí, doctor, mire, cuando me golpeo, apenas me toco, se me pone morado, ¿no?, en la pierna, es la foto de la pierna de la señora. Y en el brazo, el antebrazo, tiene petequias. Eso no son manchas de la edad, esos son petequias. Entonces la señora tiene un trastorno hemorrágico. En este caso, la paciente terminó con un diagnóstico de púrpura trombocitopénica, ¿no? Es decir, es un trastorno en el cual hay una deficiencia o hay una disminución, no, pero no es deficiencia, es disminución, es una disminución del número de plaquetas y que eso justamente no permite que se formen los trombos y se producen microhemorragias, vasos sanguíneos muy, pero muy pequeños. Ahí está, ¿eh? La señora vino, dijo, doctor, me han mandado de usted porque tengo hemorragia en las encías. No tiene las encías, tiene todo el cuerpo, ¿no? Y está perdiendo sangre por diferentes lados. Está anémica, ¿no? Eso es importante, porque el día de hoy estamos hablando de hemorragias. Pero las que más nos atraen, ¿no?, desde el punto de vista odontológico, es la hemorragia durante la cirugía, ¿no? Durante la cirugía y después de la cirugía. Estamos en un fin de semana, mañana es viernes, yo recuerdo hace muchos años, ¿no?, estaba haciendo mi cirugía tranquilo, el día viernes ya me iba a mi casa, vino ya un paciente programado, ¿no? Yo no opero pacientes que vienen así nomás, ¿no? Yo siempre los programo. Este, y mala suerte, lesioné la arteria dental inferior, ¿de acuerdo?, ¿no? Para cohibir la hemorragia, felizmente tenía mis mechas de gasa, no sé si la doctora Carlos Mayorga, que me acompaña siempre todos los días en el consultorio, se acordará un sangrado, pero profuso, terrible, ¿no? Viernes de pesadilla puse en el Facebook, por fe, es desesperante, ¿no? Eh, y cuando tenemos ese tipo de hemorragia, la única manera, la manera más eficaz, pero la única de cohibir una hemorragia de ese tipo, es tener una mecha de gasa de 20, 10 o 15 centímetros que la tenemos que empaquetar, ¿no?, dentro del alveolo dentario para cohibir la hemorragia. Y aquí vamos a ver algunas causas de hemorragia o dental, ¿no?, durante la extracción o después de la extracción. Primero ya hemos visto, ya no vamos a repetir esta parte, que tenga alteraciones en la coagulación sanguínea, pero son raros los pacientes, ¿no? Doctor, ¿usted no ha tenido pacientes y si es paciente con hemofilia? El paciente hemofílico sabe que tiene hemofilia desde el nacimiento. Entonces, no es una sorpresa que vamos a diagnosticar o vamos a identificar una hemofilia. Son problemas que siempre hay que tener en cuenta, hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Pero son raros, ¿no? Lesiones vasculares directas, hacemos una cirugía, rompemos un vaso sanguíneo. Y hemos hablado de infección focal, que es la alveolitis húmeda, ¿no? Cuando nosotros perdón, cuando inyectamos la sangre, dice, hay que aspirar y si el tubo se pone rojo como abajo, hemos lesionado un vaso. Tenemos que comprar una jeringa cárpule con aspirador, con émbolo, aspirador, ¿no? Ese que tiene arpón. Es un trabajo que hizo hace muchos años la doctora Dina Vilches, ¿no? En ese entonces, un bachiller no, su tesis de Dina. Una brillante colega, ¿no? Profesora universitaria ahora, ¿no? Su trabajo consistió, perdón, en lo siguiente. Cada vez que en la Facultad de Odontología en Villarreal se colocaba una anestesia troncular, se le pedía al alumno que el primer cartucho lo vaciara, o sea, le inyectara solamente la mitad.
Y la otra mitad se lo di a la doctora Dina, la bachiller Dina Vinci en ese entonces, para su tesis. Y ella coordinó, ¿no? Con una profesora de laboratorio clínico para hacerle un estudio de espectrofotometría, ¿no? El espectrofotómetro mide el cambio de densidad de los tejidos mediante espectros de luz, ¿no? En pocas palabras, el líquido, o sea, la anestesia local, tiene algún grado de translucidez, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Y si se contamina con sangre, ya la lucidez, la translucidez, o sea, la densidad varía. Eso es lo que determina el estudio espectrofotométrico. Entonces la literatura dice que el cartucho se pone rojo, o sea, hay aspiración positiva, en el 20 a 22% de los pacientes. Ah, caramba, se pone rojo. Lo que encontró la doctora Dina es que más del 70% de los cartuchos contenían, había alteración en el espectro fotométrico. En otras palabras, la anestesia estaba contaminada con algo de una densidad diferente. Que aunque había que comprobar si era sangre, era evidente que lo único que se podía, con lo que se podía contaminar era sangre. Por tanto, lo que nuestro ojo humano ve es limitado. El ver un cartucho rojo es limitado. Quiere decir que en la mayoría de casos aspiramos sangre, pero no vemos, ¿ah? Ojo, eso hay que tener mucho cuidado. Acá vemos un mesiodens, acá el diente extraído, ¿no? Y en la noche me llama y dice, doctor, está sangrando, y vemos una hemorragia, ¿no? En este caso, si es reciente, ¿no? Porque no han pasado sino horas, yo no puedo atribuir esto a una alveolitis húmeda, la alveolitis húmeda será pues al día siguiente, ¿no? Esto es una hemorragia producida, ¿cómo se llama? Por un traumatismo y debido a que seguramente la sutura no fue la más feliz, ¿no? Se rompieron algunos puntos o no hubo facilidad para colocar los puntos en la zona, ¿no? Este es otro paciente, ¿no? Acá sí hay un sangrado, al día siguiente viene el paciente y se observa que una parte del coágulo está de color negro, ¿no? Esta es una alveolitis húmeda. Esta es la misma foto de una paciente que tenía un hematoma tremendo en la mitad de la cara. Se produjo una lesión vascular debido a que, como repito, a este colega le gustaba inyectar la anestesia, pero que la aguja chocara en el hueso, ¿no? En el lado vestibular. Esta chica fue a ese consultorio para una operatoria dental y salió con un hematoma que le cubría la mitad de la cara, el párpado superior e inferior, etcétera, ¿no? No le tomé una foto al inicio porque no quise asustar al colega, ni comprometerlo, ni nada, ¿no? Pero el hematoma era espectacular, ¿no? Aquí vemos a una paciente a quien se le hizo una cirugía, ¿no? Extracción de un diente supernumerario, bueno, un diente, sí, supernumerario o un premolar inferior por el lado lingual, y se produjo un hematoma de todo el piso de la boca, y vemos que después de algunos días hay también una lesión hemorrágica, o para una mancha pigmentada en la región del surco nasogeniano, ¿no? Este es otro paciente a quien se le hizo la extracción del tercer molar inferior y desarrolló o hizo un hematoma más o menos grande, no fue tan grande, pero de todas maneras era bastante grande, la señora Alejandrina. Este es otro caso, miren, una cirugía apical. ¿M? ¿Y qué pasa cuando, como repito, se sutura encima, pero adentro sigue sangrando? Se produce un hematoma expansivo que después se convierte en un hematoma y esto es un caldo de cultivo para una infección. Aquí se hizo una cirugía, una pisectomía, acá está la imagen gráfica, acá está la sutura, y después de 3 días viene, para su control, viene un tremendo hematoma. ¿Mm? Entonces, estas cosas suceden porque suturamos rápido y no nos cercioramos que el sangrado dentro del lecho quirúrgico, dentro del hueso, no ha cesado todavía. De la señora Felicia le hicieron una cirugía, una hiperplasia fibrosa en otro lugar, en otro consultorio, pero el doctor estaba trabajando solo. Entonces, no puedes hacer esto solo. Como no había visibilidad sin darse cuenta, profundizaría, pues seguramente el bisturí más profundo de lo debido y rompió una vena. Entonces la desesperación fue que él estaba solo, no sabía si aspirar, secar, suturar. Es desesperante. La paciente era su tía, felizmente, ¿no? Felizmente digo, para que no haya ninguna queja, ningún reclamo. La señora hizo un hematoma en todo el labio superior, en el labio inferior, surco nasogeniano, y se fue hasta el cuello inclusive, ¿no? Tardó algunos días,
unas 3 semanas más o menos en desaparecer el hematoma, pero se curó finalmente. Esta es la señora Margarita, un injerto del mentón. Uno de los problemas es que se puede producir un hematoma de esta envergadura. Es parte del trabajo, ¿no? Lo que hay que tener cuidado siempre es de no suturar hasta no comprobar que aquí ha cesado el sangrado intraóseo. Otra paciente también igual, con a quien le hice yo un injerto de mentón, y en el mentón se produjo un sangrado, un hematoma después de haber suturado, ¿no? Tardó 14, 15 días, a la semana se abrió, porque el hematoma era tan grande que había producido una tensión de los bordes del colgajo, se pusieron isquémicos, se abrió la herida y tuve que hacerla cerrar por cierre diferido, ¿no? Entonces la herida fue cerrando poco a poco, hasta que finalmente cerró, ¿no? Así vino a los 11 días, con una exposición del hueso, no se asusten, hay que lavar y colocar una gasa, y esto se va a ir cerrando poco a poco, el organismo es sabio y va cerrando todo esto. Este es el caso de Julio César, también un injerto de mentón, una cirugía un poco cruenta. No sucede en todos los casos, pero sucede, ¿no? Este es otra paciente, también me acuerdo cómo se llama. eh, Bueno, Charito. Ella tan buena persona que cada vez que venía al consultorio decía, Raúl, te has olvidado de algo. Y falta, le digo, no me has tomado la foto para que les enseñes a tus alumnos. Tengo toda la secuencia y como es de tez blanca era más evidente el hematoma en esta paciente, ¿no? Producto de una hemorragia durante la cirugía. Este es el caso de Lenny, ¿no? Lenny vino por dos caninos en la región palatina. Voy a cerrar un segundo esto para mostrar el video de Lenny, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Acá está, acá está Lenny. El video lo he cortado, lo he editado en 3 minutos. Es una cirugía de dos caninos palatinos. Durante la cirugía, accidentalmente encontré un vaso, una arteria que no debería estar ahí, que se rompió y salió como un chilete. Ahora pasa a combatir ese nivel. Solamente vamos a ver, vamos a hacer un poquito. En el lado derecho, la cirugía es un cuerpo con el tiempo. Vamos a hacer un poco. Y la extracción del canino derecho. El problema ocurrió en el lado izquierdo, porque la extracción del derecho y el izquierdo las hice en la misma sesión, ¿no? Acá está el canino del lado derecho. Un lavado, limpieza, limado del hueso, ahí terminó la cosa. Inmediatamente pasé al lado izquierdo. Repito, este estado en 2 minutos y medio para que vean cómo es un sangrado arterial. Ahí están ustedes, en cámara lenta. ¿Ven? Un chorro de sangre. Voy a repetir este fragmento. Enfresado, una arteria que no debería estar normalmente por ahí. Todo un sangrado profuso, un chisguete de sangre. Una arteria, esa es una arteria. ¿Qué hacemos? Ahí no entra ni la gasa. Comencé a presionar con la pinza, de que late, ¿no? Y después de 2 minutos me dio sangrado y me dio tiempo para colocar una mecha. Se ve que es un latido, no es una arteria. Tranquilos, no se asusten. Están en la cirugía, cabeza fría, no se desesperen. Lo peor que puede hacer uno en estos casos es desesperarse. Una vez que disminuyó el sangrado, no desapareció, pero disminuyó, ya coloqué una mecha de gasa de 10 centímetros. Después continué con mi cirugía y ya para el sangrado. En la extracción del canino izquierdo. Lo limpiamos, lavamos, ya no hubo más sangrado. Perfecto. Y después vamos a ver el posoperatorio. Limpiecito, ahí está suturado. Perfecto. Nos vamos a casa tranquilos.
cirugía no termina aquí. La cirugía o el tratamiento quirúrgico termina el día que le damos de alta a nuestro paciente. Lo controlamos después de 2 o 3 días, le damos una medicación. Vamos a ver cómo quedó nuestra paciente. Acá está. Acá está. Miren, tremendo hematoma, ¿no? Porque la sangre ya se había extravasado a los tejidos blandos, pues. Yo terminé de trabajar en el paladar. No digo que lo haya hecho mal. Lo que digo es que ya el daño estaba hecho. Pero se cohibió la hemorragia. Estamos en noche de hemorragia. Se cohibió la hemorragia de una arteria, ¿no? Ahí está, felizmente. Evolucionó bastante rápido y venía de piola. Finalmente la boca, poco usual, porque no es usual, que en 8 días el hematoma desaparezca. Lo usual es que pasen 15 días por lo menos hasta que un hematoma de ese tamaño desaparezca. Vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video. Si en algún momento por equivocación dejan de ver la pantalla, no sé si ya están. Compartir la pantalla. Vamos a compartir ahora otro video. Otra hemorragia. Vamos a ver. Esta por aquí, hemorragia de vena dentaria inferior. Vamos a saltar la primera etapa. Una hemorragia de la vena dentaria inferior. Estamos haciendo nuestra cirugía de tercera molar tranquilos. Ese es un piso eléctrico. Estamos cortando el diente. No, esta es una osteotomía. Ya está cortada la corona. Está ampliando un poco la osteotomía hacia distal. Levantamos la muelita. Salió. Miren ustedes, se abrió el caño. Estoy tratando de sacar la muela porque ya me di cuenta de lo que ha pasado. Es un pequeño rasgado nada más. Es un pequeño sangrado. Pero sigue saliendo, ¿ven? Sigue saliendo, ¿ven? Intentamos primero cohibir la hemorragia con un vasoconstrictor. Hay que ver de dónde es el sangrado. Pero no hay que confiarse en la adrenalina. Es mejor meter una mesa de gas hasta que se cohiba por completo la hemorragia. Un pequeño sangrado, ¿no? Pensé que era un sangrado mayor. Otro vaso que va por ahí también y que sangra más de la cuenta cuando lo lesionamos es... yo creo que no es dentaria inferior, es lingual. Perdón, el título está mal, este es la vena lingual. Finalmente colocamos una mecha de gas hasta que se cohibe, porque esa es la vena lingual. Eso no es dentaria inferior. Esta es una cirugía de piso de boca. Es una cirugía de piso de boca. Ahí viene hiperplasia. Es una lesión muy sangrante, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en pleno extirpando tejido graso con tejido fibroso.
piso de la boca, y los vasos sanguíneos ya no están por el lugar donde siempre están. Todavía no empieza a sangrar. Ahorita empieza a sangrar. Vamos quitando la hiperplasia con mucho cuidado. Aquí hay que hacer el pinzado del vaso sanguíneo. Igual de todas maneras con mucho cuidado, pero de todas maneras por ahí va a aparecer la vena lingual que no debería estar en ese sitio. Comienza a aparecer tejido graso, que es el que da la forma, el aspecto de la hiperplasia. Cuando no es tejido fibroso, es tejido graso, un tejido fibroso. Por ahí una vena, está por ahí, ¿ven? ¿Vieron la vena? El color medio azulado, mucho cuidado. Y ocurrió lo que no queríamos. Jalar para observar de dónde está el vaso, por dónde viene el punto de mi paso. Ahora es utilizar un extremo del vaso. Ahí está. ¿Ven? Cómo se viene el sangre, el líquido rojo. Tienes que pinzar el vaso con la pinza mosquita, ¿ven? 2, 3 mosquitos a la vez. Acá no puedes hacer compresión porque es tejido blando el piso de la boca. Como hay una persona que me está grabando y sigue grabando, pero yo sí estoy bien preocupado, porque tiene que ser una ligadura efectiva de los vasos sanguíneos. Y se graba por todos lados. Y a veces no es un vaso, a veces son 2 vasos. Entonces hay que entrar a la cirugía con 3, 4 pinzas mosquitos. Y nada, es un sangrado normal, es la vena. Hemos sangrado en varios puntos, porque el vaso no es recto, ¿no? Porque hay una hiperplasia en ese momento. Entonces hay que agarrar el tejido por distal, porque el vaso viene de atrás para adelante, en varios sitios estratégicos. Una vez que disminuye el sangrado principal, vamos a buscar el resto de vasos sanguíneos que sea roto, que sea lesionado. Trabajar en el piso de la boca es muy delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No digo que no lo haga, pero hay que tener mucho cuidado. Todo esto se hace con hilo absorbible, porque el hilo va a quedar dentro del tejido, no hay que conforme vamos suturando, va cesando el sangrado. Ya sigue sangrando, pero ya es un... Aquí ya estamos completando la sutura y vamos suturando la zona anatómica por planos. Unidad subcutánea con unidad subcutánea, objetivo, capa vascular, perdón, la capa glandular, en este caso sin lesionar el conducto del Watson. No es suturar por suturar, ese es el código de Nora. Vamos acabando la sutura. Ahí estamos tranquilos, estamos acabando lo que es superficial. Hay que conocer bien los reparos sanguíneos. Y el sangrado cesó. Es un pequeño sangrado, pero es el mínimo. Y ahí terminamos de hacer la sutura superficial. ¿Ven?
Entonces, seguimos con los hematomas, más hematomas, más hematomas, más hematomas. Este también fue el caso de una lesión producida por una aguja dental, ¿no? Muy cerca, pinchó un vaso que estaba muy superficial. Miren, tremendo hematoma expansivo que se produjo en los tejidos blandos, ¿no? Entonces, desde abajo, aquí está el lado, por donde está mi foto, ahí está el hematoma, ¿no? Que es muy susceptible de que pueda infectar. Este es un chico que vino a la consulta con un antecedente de una hemorragia hace días atrás, ¿no? Entonces, lo que ocurrió aquí fue que hice la evaluación clínica y acá se ve que hay un diente que está desplazado, ¿no? Y hay una imagen, una lesión, perdón, patológica evidente, ¿no? Le pedí para eso una radiografía, una panorámica, acá está también tremenda lesión, e inmediatamente o simultáneamente le pedí también una tomografía computarizada, ¿no? Ahí está. Ahí se ve la lesión, grandaza, inmensa, que está ocupando una gran parte del cuerpo de la mandíbula. Entonces, cuando hay una lesión así, lo lógico, lo natural es primero hacer una biopsia, ¿no? Por incisión para ver cuál es el nombre y apellido de la lesión. Pero durante la evaluación clínica, palpando, sentí que este dedo índice, percibía un latido y eso me llamó la atención. Verifiqué, volví a evaluar con otro dedo, por otro lado, y seguía latiendo y latiendo y latiendo y latiendo. Entonces, en lugar de hacerle la biopsia, opté por pedirle una angiografía digital por sustracción. ¿Y qué vemos en la angiografía? Primero, la que está mirando de frente, que el vaso carótido, la carótida externa de ese lado, está aumentada de tamaño, ¿no? Y hay un enmarañado de vasos sanguíneos más grande en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces yo voy a retroceder. Esto no es un tumor benigno o un tumor de algún tipo intraóseo. Esto es un angioma. Si yo no tuviera tenido la precaución de palpar con el dedo y percibir el latido, posiblemente el paciente hubiera sufrido una hemorragia que le hubiera podido llevar a la muerte. ¿No? Entonces, imagínense hacer esto en el consultorio, ¿no? Así sea en el hospital. Hay que evaluar bien al paciente. Felizmente no ocurrió nada y lo derivé al hospital, que era donde tenían que hacer el tratamiento. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando se produce una hemorragia durante la extracción dental? ¿No? Primero, como dice el número uno, ver qué vaso sanguíneo es el que está lesionado. Es la vena lingual, la arteria lingual, es la dental inferior, es el mendoniano, es el piso de boca, qué sé yo. Si la hemorragia es leve, ¿no? O intensa, incluso, pero si la hemorragia es leve, un taponamiento suficiente si no, utilizar agentes hemostáticos, como hemos visto, pues de las esponjas, que están embebidas en vasoconstrictores, o usar vasoconstrictor, o de pronto utilizar, me gusta más hacer ¿cómo se llama? La compresión con gasa, siempre y cuando la hemorragia sea de la arteria de un vaso dentario inferior. Si es lingual, no puedo hacer taponamiento. Lo que tengo que hacer es ligar el vaso, ¿no? Suturar. Y después de la cirugía, una vez que haya convivido la hemorragia, tengo que pensar en que se podría haber producido algún hematoma y eso también tengo que manejarlo con antibióticos para evitar que se produzca una infección agregada, ¿no? El mayor riesgo de una hemorragia en el consultorio es el shock hipovolémico, ¿no? El shock hipovolémico significa que el paciente pierde varias unidades de sangre, se descompensa. ¿Y cómo puedo ver si el paciente, o bueno, cómo podría evitar la posibilidad que el paciente pueda entrar en shock hipovolémico y yo no me esté dando cuenta? Sencillo. Cómprense, cómprense o usen en cualquier cirugía su aspirador de coágulos independiente de la unidad dental. Porque cuando ustedes usan la aspiración de la unidad dental, ¿a dónde se va lo aspirado? Al desagüe. Y no saben cuál es el volumen de sangre que el paciente o de fluidos que el paciente ha perdido. Si tienen un aspirador de coágulos, un aspirador de sangre, van a ver en el frasco un volumen. Van a ver inmediatamente su frasco de suero. Y por diferencia, lo que falte de suero en el frasco,
en el frasco de suero, debe estar en la botella del aspirador. Pero si hay más volumen de fluidos en la botella del aspirador que lo que debería estar en la botella de suero fisiológico, quiere decir que la diferencia es la sangre o el volumen de sangre que el paciente ha perdido. ¿Ya? Por eso es necesario que si van a hacer cirugía en serio, y ustedes son personas serias, tienen que tener su aspirador de coágulos para que estén tranquilos. Ese es un tip que siempre les va a acompañar. Hemostasia con fármacos, ¿no? Agentes antioxidantes, pero este es un tema de prevención. Ya cuando estamos con el sangrado, esto ya no funciona, ¿no? Eh, Acá tenemos algunos nombres. El ácido tranexámico es el que por excelencia produce mejor vasoconstricción después de la adrenalina, ojo, después de la adrenalina. Entonces siempre hay que tener nuestra ampolla de adrenalina en el consultorio, ¿no? Para estas situaciones. Si no, el ácido tranexámico, sea en líquido en ampollas, ¿no? O embebido perdón, en una esponja que tiene varios nombres comerciales, ¿no? Lo que sí no le recomiendo, disculpen, no sé si hay algún vendedor del producto este Blue, ¿no? Ese libera oxígeno y se forma agua oxigenada. Si utilizan ese Blue y lo colocan en el coágulo, ¿qué produce el agua oxigenada? Necrosis. Y he visto ya un par de casos de pacientes que han terminado en el hospital con una osteomielitis debido a la necrosis producida por ese famoso producto llamado Blue, ¿no? Que es una esponja que tiene una sustancia que al contacto con los fluidos libera oxígeno, o sea, produce agua oxigenada. Pero en cambio, si es una esponja hemostática con ácido tranexámico, es otra cosa. Pero como le digo, eso es siempre y cuando exista una hemorragia, ¿no? Si no hay hemorragia, ¿para qué le van a poner cosas al coágulo? El ácido tranexámico sirve tanto para prevenir como para cohibir una hemorragia. Pero el ácido tranexámico no cohíbe una hemorragia producida por la ruptura de una vena lingual, pero una vena lingual, sí, una arteria lingual, una vena o una arteria dentaria inferior. Ahí sí tienen que usar el taponamiento. Eso es lo único que le va a dar resultado. Pero después en los casos menores de sangrado, ácido tranexámico. Quiere decir que el ácido tranexámico tampoco es la solución mágica, ¿no? Pero es una buena solución que siempre hay que tenerla en mano, ¿no? Hay varios nombres comerciales, no voy a entrar en tema comercial. Como conclusión entonces de lo que hemos conversado, en principio la alveolitis húmeda número uno, no te olvides, es la causa más frecuente de hemorragia post-extracción dental, ¿no? La hemorragia trabecular del trabéculo óseo se cohíbe o la podemos cohibir con vasos constrictores, sea adrenalina, que es el más efectivo, sea con anestesia dental, que tiene también concentración apropiada de adrenalina en su contenido, y también tener a la mano, pues en estos casos de hemorragia del trabéculo óseo también funciona muy bien el uso de esponjas con ácido tranexámico. Los coagulantes son efectivos en discrecias sanguíneas, pero se usa en el menor de los casos porque generalmente el paciente con discrecia sanguínea rara vez debuta en la extracción de una tercera molar, ¿no? Ha sido sometido a alguna otra cirugía, se da cuenta, y si tiene una, no sé, una hemofilia o algo así, desde pequeño ya recibieron un tipo de tratamiento, pero hay que tener en cuenta eso. La hemorragia venosa, ¿no? Hablamos de la vena lingual o dentaria inferior, tiene que ser ligada, no hay otra forma de cohibir esa hemorragia. Y la hemorragia arterial también se liga el vaso roto siempre y cuando no sea intraóseo. Si es intraóseo, como la arteria o la vena dentaria inferior, la única forma de cohibir esa hemorragia es usando una mecha de gasa, o sea, gasa compresiva, durante algunos minutos hasta que el vaso sanguíneo se colapse, ¿no?